El activo representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Su naturaleza es deudora e inicia con un cargo. El activo se divide en dos: activo circulante, sus cuentas son fondo fijo de caja, bancos, inversiones en valores, clientes, documentos por cobrar, funcionarios y empleados, deudores diversos, inventarios, IVA a favor, IVA acreditable, IVA por acreditar, anticipo a proveedores, impuestos anticipados, pagos anticipados corto plazo. Y se divide también en activos no circulantes, que son terrenos, edificios, mobiliario, equipo de oficina, equipo de reparto, equipo de transporte, equipo de cómputo, depósitos en garantía y gastos de instalación. Principales cuentas del pasivo. ¿Qué son los pasivos? Son aquellas deudas u operaciones adquiridas con terceros que deberán ser pagadas por la empresa. El saldo de estas cuentas es acreedor y se abonan del lado derecho de la cuenta T. Clasificación. Se clasifican de acuerdo con el mayor o menor grado de exigibilidad, es decir, el plazo de que se dispone para liquidar una deuda u obligación. Se dividen en pasivo corto plazo y pasivo largo plazo. Pasivo corto plazo. Son aquellas que se han adquirido con la finalidad de ser liquidadas en un año o menos. Sus cuentas son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, sueldos y salarios por pagar, impuestos y contribuciones por pagar, ISR por pagar, IVA por pagar, IVA trasladado, IVA por trasladar, impuestos por retener, rentas cobradas por anticipado e intereses cobrados por anticipado. Pasivo largo plazo. Son todas aquellas deudas cuyo vencimiento sea posterior a un año. Sus cuentas son acreedores hipotecarios y documentos por pagar a largo plazo. Las cuentas de capital contable son las aportaciones de los dueños y las donaciones recibidas por la empresa y son de naturaleza acreedora. El capital contable se divide en dos partes: capital contribuido y capital ganado. En el capital contribuido se encuentran cuentas como el capital social, que es el valor de las aportaciones en número o en especie como parte del capital entregadas por los socios; el capital suscrito no pagado, que representa las aportaciones que los accionistas se comprometieron a entregar a la empresa y que no han sido pagadas. Accionistas: el valor del dinero o bienes que los accionistas suscriben para ser considerados socios. Y el patrimonio, que representa los recursos y bienes de una empresa, así como obligaciones y deudas. Y en el capital ganado se encuentran cuentas como utilidades del ejercicio, que representan las ganancias de utilidad por las actividades propias de la empresa, que es cuando los ingresos son superiores a los gastos. Pérdida del ejercicio representa las pérdidas de una empresa cuando los gastos han sido superiores a los ingresos. Y utilidades de ejercicios anteriores son aquellas que no se distribuyeron y por lo tanto siguen estando en el patrimonio de la empresa. El capital se registra en el estado de situación financiera en la parte de capital contable, capital ganado, utilidad o pérdida del ejercicio, y se suma con el pasivo. Aquí muestro un breve ejemplo. Como se puede observar, el capital contable se registra con el capital contribuido, capital social, capital suscrito no pagado, y se suma el capital contribuido. El capital ganado se suma y la utilidad o pérdida del ejercicio se resta o se suma, y al final se suma el pasivo y el capital. Esta es la cuenta que tiene que dar igual junto con la suma de activos. Cuentas de resultados. Las cuentas de resultados sirven para realizar el estado financiero, que refleja cuáles son los ingresos y gastos de una empresa. El estado de resultados se divide en cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Principales cuentas de resultado deudoras. Costo de ventas. En estas se registran importes de mercancías entregadas en venta. Gastos de ventas. Se acumulan los gastos que originan las actividades relacionadas con la mercancía y venta. Gastos de administración. Gastos de administración de la empresa. Gastos financieros. Gastos provocados por el uso de dinero. Rebajas sobre ventas.
y inventario inicial. Cuentas de resultado acreedoras. Ventas. En estas se registra el importe monetario del precio al que se venden mercancías. Productos financieros. Cuentas que acumulan ganancias derivadas de inversiones u otras operaciones estrictamente financieras. Devoluciones sobre compras. Se registra el costo de importe de adquisiciones cuando se devuelven mercancías por fallas. Rebajas sobre compras. Importe de disminuciones por proveedor. Y inventario final. El inventario final determina las ganancias o pérdidas durante dicho periodo. La cuenta sirve como base de todo el proceso contable, como para registrar los aumentos y disminuciones que los diferentes elementos financieros sufren con motivo de las transacciones realizadas por la empresa. Dichos cambios se contabilizan mediante cargos y abonos. Sus principales elementos son que para iniciar el estudio de la cuenta conviene representarla por lo que se conoce como esquema T, donde al inicio y en el centro se escribe el nombre de la cuenta, al lado izquierdo el debe o los cargos y al lado derecho el haber o los abonos. Con los cargos y los abonos se puede registrar los movimientos, que son el reflejo de todas las operaciones financieras que se realizan en una cuenta y otros productos bancarios. Existen los movimientos deudores, que es la suma de los cargos en una cuenta, y los movimientos acreedores, que es la suma de los abonos en una cuenta. Con esto se sacan los saldos, que es el estado o situación en que se encuentra el respectivo elemento financiero en un momento dado, donde existe el saldo deudor cuando su movimiento deudor sea mayor que el acreedor y el saldo acreedor cuando su movimiento acreedor sea mayor que el deudor. Y conforme al tipo de cuenta de que se trate, la naturaleza normal de su saldo será deudora o bien acreedora. Las reglas del cargo y el abono. Las reglas del cargo y el abono nos dice, por ejemplo, que el cargo, que es las cuentas de activo, comienzan con un cargo, aumentan con el mismo y disminuyen con un abono, y su saldo siempre va a ser deudor. Por ejemplo, las cuentas del pasivo empiezan con un abono, aumentan con el mismo, disminuyen con un cargo y tienen siempre un saldo acreedor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde nos muestra primero un activo y dice en el debe que aumenta y disminuye en el haber y después tenemos un pasivo que disminuye con un cargo y aumenta con un abono, y después tenemos un ejemplo de un capital contable que igual disminuye con un cargo, que están en la izquierda, y aumenta con un haber en la derecha. La teoría de la partida doble nos dice que a todo cargo corresponde un abono por la misma cantidad. Tenemos un ejemplo de un asiento contable que dice que el cliente Ramón Suárez nos pagó 2,000 pesos en efectivo. Se pone el número de asiento y las cuentas que se afectan. Por ejemplo, caja, ponemos un cargo de 2,000 pesos y en clientes ponemos un abono por la misma cantidad. Estructura del catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es un documento que consiste en una lista ordenada de todas las cuentas o partidas que se utilizan en el registro de la contabilidad de una empresa. Es una herramienta adecuada para el orden y la clasificación de las cuentas contables utilizadas por el ente económico. ¿Cuál es su estructura? Se integra con el siguiente orden de las cuentas: activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden. Su finalidad es poder identificar fácilmente cada cuenta del sistema contable. Esto se logra colocando un nombre o un número correspondiente a cada cuenta que forma parte de la contabilidad del negocio.
La estructura de un catálogo de cuentas está integrado por 3 niveles: rubro, cuenta y subcuenta. El rubro permite agrupar distintas cuentas. Las cuentas incluyen todas las divisiones que integra cada rubro y las subcuentas son el término contable vinculado al detalle pormenorizado de todas las cuentas. La balanza de comprobación es una lista de todas las cuentas de tu catálogo contable: activos, pasivos, capital, resultados y cuentas en orden. En ella se registran tanto los movimientos de cada cuenta como sus saldos. En general se utiliza para comprobar que los saldos deudores y acreedores sean iguales. Cada mes las empresas deben dar a conocer ante el SAT los datos de sus registros a través de la balanza de comprobación y así establecer una imagen fiel de los estados financieros. El objetivo de la balanza es lograr un equilibrio contable. Así se tendrá el control de que no está produciendo de más y evitarás pérdidas. De esta forma, la empresa se mantiene rentable. Recuerda que la rentabilidad es igual al crecimiento. La información que abarca la balanza de comprobación incluye activos, pasivos, capital, ingresos, costos, gastos, resultado integral de financiamiento, así como tener las cuentas en orden.